Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Amados hermanos, bienvenidos a su podcast Aprendices. Sigamos escuchando a nuestro maestro hablar y quisiera enfocarme en esta ocasión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9 y quisiera, enfocarme en el verso 33, pero obviamente leeremos el contexto. Dice la palabra de Dios, versículo 28, Lucas 9:28, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su ropa se hizo blanca y resplandeciente. He aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria. Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mi amado, esto es muy común. Presentarnos a entregar un pasaje, una predicación que fue trabajada con nuestro intelecto, que fue trabajada con horas y horas de diccionarios, viendo el hebreo y el griego, qué significa tal o cual palabra, buscando ilustraciones en los libros de 4,000 ilustraciones brillantes, buscando los sermones de los grandes en el texto que vas a predicar y buscando todo, pero la cuestión es que terminamos entregando un mensaje donde muchas veces ni siquiera sabemos lo que decimos, sino simplemente decimos lo que otros nos dicen. Pedro y sus compañeros, dicen en el versículo 32, habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sí, pero hay un detalle. El detalle es que en el momento realmente glorioso estaban dormidos. En el momento glorioso estaban dormidos, porque el momento glorioso fue cuando Moisés y Elías aparecieron en gloria, dice el versículo 31. ¿Y de qué hablaban? De una sola cosa, de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. De eso, ese era el momento glorioso. Pero ¿qué pasaba con sus discípulos, los aprendices del maestro? Estaban vencidos por el sueño. Ya habían investigado demasiados comentarios, ya habían visto demasiadas predicaciones, ya habían visto demasiados libros, demasiadas ilustraciones, ya tenían 15 páginas, 20 páginas para limpiar y entonces sí reducir su sermón a 4 páginas o 6 páginas. Y entonces dice en el versículo 35, una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, a él oigan. Una voz salió de la nube y eso decía: escuchen al maestro, escuchen a Jesús. Versículo 36, después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo
Y ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Por qué? ¿Por qué no contaron nada? Porque realmente era vergonzoso que habían perdido el momento glorioso, que era vergonzoso que no sabían y no entendieron nada. Hablaron de la partida de Jesús, hablaron de que tenía que morir, y eso lo vimos en la ocasión anterior, precisamente en el versículo 44 del mismo capítulo, del 9:44. Más adelante, Jesús dice: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían, porque tampoco preguntaban. Está hablando en las dos ocasiones, en el mismo capítulo, con sus mismos discípulos, está hablando el mismo tema. Tiene que morir en la cruz y tiene que resucitar y tiene que apartarse de ellos. Pero si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender, aceptar, recibir y depender de que ya tenemos un Espíritu de Jesucristo viviendo dentro de nosotros, que nos revelará toda la verdad de Jesús en las palabras de Jesús para la gloria de Jesús? ¿Cómo va a suceder esto, mi amado? Tengamos cuidado, porque podemos perder el momento más glorioso, y el momento más glorioso no es cuando estás escuchando a John Piper, a Tim Keller, a R.C. Sproul, cuando estás escuchando a John MacArthur. El momento más glorioso es cuando tú estás delante de Dios, con la escritura de Dios y el Espíritu de Dios habitando en ti, interpretando correctamente y haciéndote entender correctamente la palabra que tú has de dar con fidelidad, con claridad y en el poder del Espíritu a tu audiencia. Si esto no ocurre, mi amado hermano, estamos perdiendo el tiempo, y lo está perdiendo la iglesia, y el mundo está señalando a la iglesia y ridiculizando el nombre del Santo Hijo de Dios, Cristo Jesús, que está sobre nosotros. Mi amado, el gran problema del mundo no es el pecado en el mundo, es la iglesia, que hemos estado haciendo un papel ridículo realmente, porque hemos estado confiando demasiado en nosotros mismos y en los elementos de gracia, que no son malos, pero hemos dejado de ver la mayor gracia, que es tener el Espíritu de gracia en nosotros, para que todos los demás medios de gracia realmente sean bien utilizados con una buena finalidad, que es la gloria del Padre en la vida del Hijo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, y también en su santa iglesia, que es la que pone oídos, y es ella la que tiene oídos para oír y ojos para ver el brillo de su gloria. Que el Señor salve a su pueblo, y que el Señor traiga a vida a aquellos que aún no han escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano, a ti y a mí. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia y al rebaño que ha puesto bajo tu cuidado. Nos escuchamos en la próxima. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast, y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.